No, no. Spotify para poder subir. ¿Cómo están todos? Hoy estamos en un nuevo capítulo con una invitada muy especial. Estamos con la mujer que logró que una marca de atún conocida tuviera que cambiar su fórmula porque tuvo más de 4.3 millones de visitas o de views con este reel que hiciste de la fórmula de esta marca de atún. Sí. Estamos con Camila Gárate. Ella es ingeniera en alimentos de la Universidad de Chile. Tiene más de 10 años de experiencia creando diferentes marcas y productos alimenticios y ha decidido entrar en esta arena de ayudar a los chilenos a comer cada día mejor a través de elegir bien los productos ultraprocesados que compra en el supermercado. ¿Cómo estás, Camila? Bien, bien. Estoy muy feliz de poder estar acá contigo, de poder ahí entregar un granito de arena a la gente en temas de educación alimentaria, en temas de compra informada, que me encanta. Qué bueno. Antes de partir, en todo caso, te tengo un muy buen regalo. El libro que acabo de sacar a circulación, que es Hasta los 100 Bien. Buenísimo. Que involucra todas las acciones y hábitos que tienes que hacer, que están totalmente a tu alcance, para que puedas llegar lo más allá posible en tu vida sin tener que pisar un hospital. Esa es la idea. Me encanta. Así que ahí te lo dediqué adentro. Qué lindo, para que gracias. lo leas y lo disfrutes. Obvio, vamos a leerlo. Hasta los 100. Me encanta. Bueno, entrando en materia, partamos por definir qué es lo que es comida real, qué es lo que es comida procesada y qué es lo que es comida ultraprocesada, porque a veces ahí hay definitivamente confusiones. Sí, hay diferencia. O sea, el producto real no debería tener, primero debería tener poco ingrediente, o nada de ingredientes, o uno solo. La naturaleza del producto, lo que nada uno más, ve. exactamente, lo real, lo natural. Y lo otro es que no debería tener intervención, o sea, lo que preparáis en la casa, básicamente lo que cocináis, lo que preparamos de manera casera, de realmente casera, no la palabra de fantasía casera que llevan ciertos productos. Eso sería lo real, eso sería un producto no procesado, lo que vemos y que efectivamente podemos leer y entender. Después tenemos los productos ya procesados, que igual tienen una intervención, pero es mínima, y ahí entran productos, queso, yogures, el pan. ¿Pero todo el pan o más bien el pan No, de panadería, el que es harina, agua, sal y levadura? Sí, son los panes de menor intervención, no Ya. los de escala industrial, que el listado de ingredientes debe estar sobre 20 ingredientes. Claro, los panes de bolsa, ¿no es cierto? Los que están en la Sí. góndola en bolsa. Cuando me preguntan mucho del tema de pan, ahí yo, ¿cómo lo diferencio? Así como fácilmente, el que dura poco, check, pero el que dura mucho, probablemente está sobrepasando la cantidad de ingredientes. Y a la gente que le encanta el pan, digamos, el chileno es uno de los mayores consumidores de pan del mundo, Sí. y para no ser tan talibán y decir, no hay que comer pan, ¿cuál sería para ti tu fórmula ideal como consejo de decirle a la gente, si vas a comer pan, cómo comerse el pan? ¿Qué tipo de pan? ¿Con qué combinar ese pan para que no nos afecte tanto metabólicamente? Oye, yo hace poco hice un video de esto, viendo como el tema del pan, parece que fue después del 18 y me cambié a una marca. ¿La digo nomás? Sí, no hay problema. Es la marca 00 Integral de Ideal. ¿Por qué? Es porque principalmente tiene harina de trigo entero. La mayoría de las marcas no tienen harina de trigo entero, sino que es una mezcla de harina refinada con salvado. Entonces, en el fondo, separan toda la estructura del trigo. Y lo que nosotros buscamos es grano entero. Eso es lo que la ciencia habla bien del grano entero. Como el pan de antaño. Exactamente, no es esta separación que también lo hacen hoy día las pastas. Las pastas integrales hoy día tienen por un lado harina de trigo y por otro un topping, yo le llamo en el video, de salvado. Eso no es lo que buscamos. Buscamos harina de trigo entero porque ahí están los beneficios, ahí están las vitaminas, los antioxidantes. No solamente el tema de fibra, que es importante obviamente, pero dejamos fuera un montón de nutrientes que están en el grano entero. Entonces ahí, por eso yo me cambié a esta marca a escala industrial, o sea, si encuentro una panadería que me haga un pan masa madre integral con un buen porcentaje de masa madre, que eso también es bien relevante, pero ahí caemos mucho en que la panadería no te muestra esto, o sea, no tenemos acceso, como es venta a granel. Ellos no tienen la obligación de poner la composición nutricional en la etiqueta. Exacto, porque no es un producto artesanal. No, exacto. Y no llega hasta ahí la ley de etiquetado. O sea. No, a granel te permite la ley no tener la composición de ingredientes, básicamente.
Ahora, en Chile se consume mucho alimento ultraprocesado. La verdad es que uno va al supermercado y el pasillo de los vegetales, fruta, es un 10% del supermercado. Después uno va a las carnes, Terrible. será otro 10, pero el 80 son góndolas y góndolas de productos ultraprocesados. ¿Por qué comemos tanto alimento ultraprocesado? Y me imagino que no es solo en Chile, es decir, en la cultura occidental. Sí. ¿Cómo lo ves esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Es un tema de presupuesto? ¿Es un tema de falta de educación? ¿Es un tema de que la gente encuentra la comida real fome y prefiere comer cosas que son más ricas, más palatables? Sí. Que por lo demás la industria alimentaria Lo ha hecho que increíble. lo ha hecho increíble para que volvamos a comer las mismas cosas. Sí, yo creo que ahí se mixean todos los componentes que estáis diciendo y que tienen mucha relación. Para mí el sensorial es algo grandioso, o sea, realmente los colegas lo han hecho muy bien con las recetas, con muy poco presupuesto, dicho sea de paso. O sea, las grandes industrias tratan de abaratar costos y no solamente para ellos lucrar, sino que también para que el cliente pueda seguir pagando menos en tiempos de inflación. Al final tú quieres seguir pagando lo mismo y obviamente todo sube, entonces... Y ahí obviamente viene el tema de abaratar costos, de reemplazar materias primas, ingredientes a unos más malos, digamos. Entonces, yo creo que ahí se juntan varias cosas. Lo otro es familias cansadas. O sea, hoy día todos, y me incluyo en esto también, uno llega cansado, no como para preparar una lonchera con comida real, completa. ¿Cachai? O sea, yo trato de hacerlo, ¿sí? En la semana tengo 2 hijas, chicas, y trato de el huevo duro, fruta, yogur, etcétera, pancito integral, pero hay días que no me da, y hay días que va una galleta, trato de que sea efectivamente la menos mala, pero Sin creo que azúcar. no, ahí prefiero para ellas el azúcar antes que lo edulcorante. De todas maneras. Pero ahí también yo creo que se fusiona todo un poco educación alimentaria también. O sea, no entendemos, la gente no sabe la diferencia entre un procesado y un ultraprocesado. Es Entonces, verdad, casi nadie la sabe y es súper bueno que en este podcast se lo podamos dejar súper claro. O sea, son los alimentos procesados, son que tienen mínima intervención, pero efectivamente son procesados como los quesos, ¿no es cierto? La leche podría ser un alimento procesado tal cual. O sea, y el pan es otro, ¿no es cierto? El de Sí. panadería. Esos son alimentos que son medianamente tocados por el hombre. sí. Pero los ultraprocesados son entonces los que tienen aditivos, elementos palatables que mejoran el sabor, Sí. preservantes, colorantes. Es decir, mientras más ingredientes, más ultraprocesado. Tienen efectivamente esos ingredientes que tú no tenías en la casa. Estabilizantes. Y que no sabéis qué son. Saborizantes. Nombres sí, así son químicos. rimbombantes. No los puedes pronunciar. Claro, y ¿Cachai? se puede, Butil cuesta- hidroxiquinona. Entonces, claro. son eso. O sea, para mí ese es el filtro. Si no puedes pronunciar, si no conoces ese ingrediente que está ahí en el listado, lo más probable es que sea un ultraprocesado. Si supera los 10 ingredientes, lo más probable es que sea un ultraprocesado. Entonces, en el fondo son intervenciones y pasos Claro. deshidratados que al final se han pintado muchas veces, para mí, sobre todo el tema, no sé, la soya y el aislado de soya, por ejemplo, que se pinta como un gran amigo por su contenido proteico, pero también es un procesado, es algo que tuvo que pasar por varios procesos para poder llegar a esa estructura. Entonces, no todo lo que brilla es oro en términos de alimentos. De todas maneras. ¿Y qué opinas de la moda de los alimentos que ahora están con este alto nivel de proteína? Sí. Y hay un boom con la proteína porque las redes sociales le están diciendo a todo el mundo, sobre todo los que somos mayores de 40, que hay que comer más proteína para preservar la masa muscular. Y entonces aparecieron todas las marcas alto en proteína. ¿Cuál es tu opinión al respecto de eso como Mira, ingeniero en alimentos? creo que mucho de esto se vende como salud. O sea, el tema de la proteína se ha asociado, y obviamente lo es, el tema del colágeno y todo, de manera estructural, muscular y todo, lo necesitamos. Pero efectivamente hay un problema ahí porque los productos protein son altamente procesados en su mayoría. O sea, lo mismo que hablaba de la base de muchos de ellos son la proteína de soya, el aislado de soya, que para poder llegar a esta concentración proteica tuvo varias intervenciones básicamente. Así que no soy tan amiga. Creo que sí son re importantes y ahí para mí hay una clasificación igual. Recuperación muscular, hay cierta proteína que es mucho más efectiva, más eficiente que un aislado de soya, por ejemplo. La de suero de leche, ¿no es cierto? Que es de los Las que son batidos de lácteo. proteína típicos, los Sí. whey protein. Claro. Lo lácteo siempre ayuda mucho mejor a la recuperación muscular, pero para mí no es un hábito. Yo tengo barritas proteicas en mi casa, pero no es algo que sea mi diario.
Es ocasional y efectivamente cumplen su función y cumplen su rol perfecto, porque la saciedad me encanta y el tema de recuperación muscular y todo eso ayuda. Pero no tendría por qué ser un hábito, no tendría que ser parte de la dieta diaria. Tal cual, hay que tratar de mantenerse con la comida real lo más posible. Sí. Y hay un mito igual con los costos, porque mucha gente te dice, no, lo que pasa es que comer saludable es caro. Y la verdad es que si hacemos una comparación entre un Super 8, que vale 700 pesos, Sí. que es muy rico por lo demás, pero es una bomba que te dispara la insulina y por supuesto te acerca más a la diabetes que cualquier cosa. Y sin embargo un huevo duro vale 500 pesos. ¿No es cierto? Sin que le ponga Total. el costo de La hervirlo. cocción. Ya. Pero son 500 pesos y es un alimento tal vez de los más Rico. saludables del planeta. Pero ahí Mm. viene la comparación de que una cosa es fome, aunque me alimente, y la otra, y me sacia por lo demás un huevo, y el Super 8 a la media hora estoy muerto de hambre y quiero seguir comiendo de lo mismo. Que Sí. ese es el problema que tiene. Entonces, hay mitos ahí, lo mismo, la palta. En Chile somos súper palteros. Y la palta vale hoy día 1.000 pesos cada una. Media palta, 500 pesos. Con un poquito de aceite de oliva, saturado, 700. Lo mismo que un Super 8. Y sin embargo, hay un abismo de distancia entre un alimento saludable y, de nuevo, el Sí. estigmatizado Super 8. Sí, es cierto, y también yo creo que ahí tiene que ver, volviendo al tema, el tiempo, porque también requiere obviamente la intervención de uno quiere todo fácil, todo rápido, siento que en esta era en la que estamos, el escenario en el que vivimos hoy día también, como que te obliga a, ojalá el instantáneo, ojalá llegar y comprar, comer. Entonces, no ayuda, y el tema de lo palatable, sí, efectivamente hacen fórmulas muy, muy ricas. Ahí están todos estos jarabes de maíz de alta fructosa, que Claro. es el peor edulcorante de todos. Y que no sacia, obviamente. Están diseñados de esa manera para poder que tú no caigas en saciedad, sino que vuelvas a comerte otro. Ojalá que no sea tan empalagoso para que me pueda comer 2 o 3 sin ningún problema. Es súper interesante. Igual, hoy día la gente está apurada, como dices tú siempre. Y cuando vas al supermercado muy rápido y tienes poco tiempo para comprar, en general la gente anda súper apurada. ¿En qué te fijarías si no eres ingeniero en alimentos y tienes 15, 20 segundos para escoger muchas veces productos de la góndola? ¿Qué cosas te fijas? Hay que fijarse en la etiqueta, si es que uno tiene que escoger un producto del otro. Sí, súper importante a la hora de comparar, creo que, bueno, lo primero, el nombre del producto. El nombre del producto, lo que dice la ley es que debería tener o ser la misma naturaleza del producto. Ya no deberían en ese sentido engañarnos, por así decirlo. Y además de eso, también la industria o la ley te obliga a que haya un descriptor legal dentro del front del packaging. Muchas veces también otras marcas lo dejan más escondido atrás, pero debería estar en algún lugar donde te explique qué tiene este producto. Una barra de cereal con frutas, con un topping, etcétera. Yo creo que eso es lo más importante y es lo más macro. Y el nombre de producto, el descriptor legal, y ya si tenemos unos segundos más de tiempo, es el primer ingrediente. Súper importante, porque mucha gente no sabe, pero la composición, los ingredientes van de mayor a menor. Lo que está más sale primero y exacto. lo que está menos sale al final como el último ingrediente. Tal cual, Okay. Eso también por ley es así. Entonces, el primer ingrediente dice mucho. Si el primer ingrediente de una salsa de tomate es agua, efectivamente lo que más tiene es agua y no tomate. Entonces, ese tipo de cosas es importante revisar si tenemos poco tiempo. Okay. Y igual ahí yo creo que hoy día el e-commerce ha ayudado un montón a esto. O sea, mucha gente a mí me dice, ay, me encanta porque llevo tus videos al supermercado y de todos ellos voy sacando las cositas. Pero hoy día también tenemos el e-commerce y ahí uno puede revisar previamente. O sea, si no tenemos tiempo, obviamente, yo tampoco voy al supermercado y estoy ahí horas. Claro, ahí están las etiquetas, puedes ver lo que tienen y llegar un poquito más informado. Exacto, llegas más informado. Entonces sí se puede. Y la ley de etiquetado en Chile, que los típicos 3 sellos, ¿no es cierto? Y que mucha gente está preocupada de comprar alimentos que a lo menos tengan 2 o los 3 sellos fuera, ¿no es cierto? Que no se vean los sellos. ¿En dónde se quedó corta la ley de etiquetado de alimentos en Chile? Sí, mira, yo creo que la ley es, sí, felicito ahí al senador Girardi que impulsó esta ley que ha servido un montón y ha generado mucha conciencia y se ha exportado esta idea. Pero la ley efectivamente queda corta en varios puntos. O sea, el tema de las porciones, la ley se hizo en base a 100 gramos o 100 ml. Hay productos que uno no consume esa cantidad
o consumes mucho más que eso. Eso es súper relevante. Lo segundo es la calidad de los ingredientes. La ley no habla nada de calidad de ingredientes. O sea, simplemente dice si hay algún producto que se adicione, algún jarabe, algún azúcar y sobrepasa el límite de azúcares totales, perfecto, lleva sello. Pero ¿qué tipo de calidad? Y ahí ciertos aditivos quedan fuera porque no otorgan ni azúcares, ni grasa, ni sodio, por ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo de las azúcares, que mucha gente está preocupada de que no sea alto en azúcar. Azúcar añadida en la ley de etiquetado incluye dextrina, maltodextrina. Sí. Esos monosacáridos sí están. Sí están. Ya, okay. Eso es considerado azúcar. Sí. Porque están muy presentes en los productos. La maltodextrina está. La dextrina sola tendríamos que revisarla, pero la maltodextrina yo sé que está. Ya. ¿Y porque qué otro, me acuerdo de un producto que ¿y qué otro producto azucarado que sí te afecta la insulina y la parte metabólica es que afuera del alto en azúcares? Me pasa que si bien es fructosa, porque el tema de azúcares originarios de la fruta, cuando tú incluyes, por ejemplo, dátil, no estás obligado a rotularlo. Pero esa fruta probablemente es una fruta deshidratada, es una fruta con alta concentración de azúcar. Así es, de fructosa. Exacto. Entonces, si bien tiene un menor índice glicémico, la fructosa la mayoría conoce que es un azúcar de menor índice glicémico que las maltodextrina o cualquier jarabe, pero sí es una concentración altísima. Entonces uno dice, o el mismo tema de las compotas de fruta, por ejemplo, que se las damos a los niños y uno dice, esto es fruta cocida, pero fruta concentrada. Prácticamente, o sea, ahí concentramos los azúcares de la fruta y ahí entramos en la discusión del dulzor. O sea, yo a mis hijas trato de, en ese sentido, y muchos me condenaron cuando fui mamá, que no le dan nada a los niños y todo. No, y más bien no era no darle, era diluir. Estas mismas compotas, por ejemplo, yo las diluía en agua. O la leche, si le doy leche chocolatada, la diluyo con más leche. Sí, pues es extremadamente dulce. Todo está diseñado para un paladar con un umbral de dulzor muy alto. Entonces ese es un grave problema. Sí, yo creo que es bueno explicarle a la gente el tema de la fruta, porque nosotros de entrada pensamos que si es fruta es sano y puedo comer todo lo que se me ocurra, de plátano, de uva, de sandía, de cualquier fruta, sobre todo las que tienen más índice glicémico alto. Y sucede que el problema con la fruta es la fructosa, que es un monosacárido que no es aprovechado como energía inmediatamente por la musculatura. Tiene que pasar por el hígado. Cuando no se necesita, se transforma en grasa y ahí viene la enfermedad del hígado graso no alcohólico, que lo tenemos muchos chilenos y eso tiene que ver con un exceso también de que el jugo de fruta en la mañana, el jugo de fruta al almuerzo, fruta de postre, porque consideramos que es sano. Hemos romantizado mucho. Tal cual. Y la fruta es saludable, pero hay que tener mucho cuidado de quiénes la pueden comer, en qué horario, ¿no es cierto?, con qué cantidades, porque no todo es igual y no todas las personas funcionan igual con la fruta. Sí, y la fruta deshidratada, que al final la gente... Que eso, concentrado azúcar, pero exacto. Estas barritas, hay unas barritas que hoy día son barritas naturales, a partir de fruta deshidratada, de frutos secos, que yo también la consumo, por cierto, pero ahí me pasa mucho esto, que en el fondo son azúcares concentrados finalmente, entonces hay que tener ojo y al final... son los excesos, si ese es el problema. El problema son los excesos de cada uno, no es consumirla de manera ocasional. Es que ahí te quedas con ese producto y es un hábito. ¿Y cuáles tú dirías que son las típicas trampas de este etiquetado de productos en Chile que usan las empresas para evadir un poco esto de que no son tan saludables? Que es como lo típico que uno se encuentra con la trampa y cae pensando que está comiendo algo saludable, pero la verdad no tiene nada de saludable. Sí. Hace un tiempo hice como un video hablando de los libres de sello, era como medio parodia de decir, no porque sea libre de sello es saludable, porque la gente jura, como para los niños sobre todo, en el pasillo de colaciones hay un montón, hay líneas de productos elaboradas sin sello, pero con un reemplazo de poliole o de edulcorantes no calóricos como stevia y sucralosa que no están recomendados en niños. Entonces, ahí para mí ese es una trampa visual muy común, el tema de no porque sea libre de sellos es lo mejor. Acá el filtro debe ser qué ingredientes tiene, qué edulcorantes tiene, porque finalmente el dulzor lo van a obtener igual de alguna fuente. Ese es para mí un número uno, el tema de ser libre de sello o sin azúcar, que también existe ese claim como sin azúcar añadida.
También es Tal cual. exactamente lo Pero mismo. le puedes poner sucralosa, le puedes poner stevia, le puedes poner aspartame y pasas por sin azúcar o sin azúcar añadida, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Ahí está Pero la trampa. igual, claro, y si bien son productos que a lo mejor no se metabolizan, pero tienen otros, y que quizás después lo vamos a revisar, pero tienen otras consecuencias. Entonces, y ahí tampoco hay educación alimentaria, pese a que la ley obviamente habla, todos los edulcorantes tienen un IDA, por ejemplo, que es la ingesta diaria admisible. Todos deberíamos saber que existe un IDA máximo de sucralosa, de stevia, y que tú al combinarlo, porque te tomas un juguito, te tomas un néctar con stevia, después en la tarde me como una barrita con sucralosa y en la tarde unas galletas con sucralosa. Entonces, finalmente, en el día deberías construir una sumatoria de eso con esta ida, pero nadie te educa de eso. Nadie te enseña a leer ese etiquetado de la ida. Claro, puedes que estés súper pasado en edulcorantes, que por lo demás son súper precursores de cáncer al colon Sí. y de otras enfermedades terribles, y la gente como que no tiene mucha conciencia de eso. No lo sabe. O sea, yo he hablado con diabéticos que no tienen idea de esto y es alarmante porque realmente puedes caer, obviamente, puedes caer en un exceso de edulcorante y todos tienen un efecto secundario. No, eso es abiertamente conocido. O sea, no es que no me va a hacer daño. Sí, efectivamente, la ciencia te dice que si sobrepasa este límite hay en algunos efectos laxantes, de todo, porque está así, está documentado. Entonces, el problema está en que no nos hemos educado en eso. Otras palabras también que pueden ser como trampas visuales son la palabra artesanal, palabras de fantasía, que te permite también el reglamento sanitario de los Rústico, alimentos. artesanal, y que en realidad no tiene nada ni de rústico ni Nada, artesanal. Dios mío, si hace poco, y para no dejar tan bien a ideal, no. Y que yo te decía que tenía mi pan favorito ahí, pero ellos también tienen una línea, por ejemplo, que se llama artesanal. Y yo cuando, esto no tiene nada de artesanal, Dios mío. Y aparte, era de menor calidad, por ejemplo, en ingredientes que el 00, que a lo mejor marqueteramente se ve más bajo, pero era un mejor producto al lado del artesanal. Entonces sí, hay varias trampas visuales que no debemos dejarnos guiar por ese marketing. Simplemente revisemos ingredientes. Y si tuvieras que decirle a la gente cuáles son los elementos químicos que están en los alimentos ultraprocesados, que son los más tóxicos, que hay que tratar de, ojalá, nunca comprar, más allá de los sellos, decir, no, esto no lo voy a comprar porque tiene estas 3 cosas o una de las 3. Sí. Ahí también hice un video del jarabe de maíz de alta fructosa, que para mí es el más satánico en términos de edulcorante, porque edulcorantes son todos aquellos que aporten un dulzor, en este caso un edulcorante calórico, que está ampliamente utilizado en galletas, cereales. O sea, te diría que toda la línea de cereales tiene por lo menos jarabe de maíz de alta fructosa y que se oculta a veces como jarabe de fructosa, que uno lee fructosa y dice, wow, perfecto, tiene fruta. Tiene azúcar de la fruta. Claro. Pero es un producto muy dañino, o sea, no es solamente el tema de que es alto índice glicémico, también tiene el tema del hígado graso, ahí hay ciertos daños hepáticos que se han visto a través de ciencia, entonces, además de perturbar nuestra microbiota, siempre, todos estos productos Eso que dices es alteran. súper importante, Sí, que alteran también la te microbiota. aumenta todo La población la negativa. población negativa, exceso de gases, de tener esta sensación de hinchazón, Sí. exceso de gases por lo demás todo el tiempo. Y sí, el jarabe de fructosa definitivamente hay que tratar de evitarlo, pero a toda costa. Eso estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué otro dirías que tiene una X así mal? Mira, los colorantes, que se ha hablado mucho, porque ya Estados Unidos ha prohibido, ha dado de baja varios colorantes artificiales. Hoy día acá en Chile tenemos restricción. Por ejemplo, el amarillo crepúsculo, tienes que destacarlo en negrita. Destacarlo, pero todavía está. O sea, Sí, la está gente presente. si no lo lee y compra el producto, Y se la lo va a gente comer. le da lo mismo. Sí, básicamente le da lo mismo si está o no está. Porque no sabe. No saben, no saben. Pero todos estos colorantes, o la mayoría de ellos artificiales, han también demostrado en la ciencia y estudios de reconocidas universidades la hiperactividad, por ejemplo, en niños. Entonces, y que son el público fiel de estos Sí, claro, todo lo que es aditivos. colorante, el target son los niños. Exacto. Entonces yo creo que ahí también uno va como relacionando, para mí el tema de edulcorantes también, o sea, de edulcorantes no calóricos. Yo no consumo edulcorantes no calóricos, yo prefiero el azúcar, para mí es un diablo conocido que un diablo por conocer. Y es básicamente eso. La OMS en el 2023 desaconsejó el uso también de eso, diciendo que no sirven para bajar de peso.
y que generan trastornos metabólicos, también están asociados a afectar nuestra microbiota. Entonces, mejor un diablo conocido en dosis moderada, o sea, siempre cuidándonos. Lógico. Volver. ¿Y qué sería una dosis moderada? Porque, de nuevo, si uno come azúcar en todas las comidas y empieza a sumar durante el día mucha sacarosa, azúcar, ¿no es cierto?, de mesa, finalmente también hay un exceso ahí. Es decir, bueno, ahí obviamente es relativo. Y ahí mis amigas y amigos nutricionistas podrán dar también sus porciones, aunque todos ellos son bien fanáticos del edulcorante no calórico, pero claro, va a depender mucho de la condición de la persona, del momento de la vida en el que está, si es un niño, si es un adulto, lógico. si es una mujer. Es importante lo que dices, porque pero las dosis. no es lo mismo que alguien que hace triatlón, ¿no es cierto?, consuma azúcar y que por lo demás lo más probable es que la va a metabolizar de una manera impresionante y la necesita, y no tiene síndrome metabólico, no tiene grasa visceral, no tiene problemas de presión alta, ni de triglicéridos altos. Entonces no es lo mismo que esa misma dosis se la coma a alguien que está con 15 kilos de sobrepeso y que tiene más de 1 metro de cintura, y que esa gente sí debería pensar seriamente en no comer azúcar, ni nada que sea calorías vacías. Totalmente de acuerdo contigo. Es algo que también me preguntan mucho, como ¿qué le puedo dar a mi hijo? Y ahí depende mucho, o sea, siempre mi respuesta es vaya con un doctor, por favor. Claro, yo no soy si nutricionista. está obeso, mejor que coma un huevo duro y que se joda un poco más, pero no le dé una galleta Tritón, que empecemos con el azúcar y el procesado. Y tampoco abusar del edulcorante no calórico, porque al final esto sucede mucho. O sea, el diabético que le dicen deje el azúcar, lo reemplaza por un montón de edulcorantes sin bajar su dulzor, que es lo más elemental. Finalmente es acostumbrar el paladar a no tener una fiesta en tu boca. Y ese es el ejercicio, esa es la invitación. Ahora hay un boom en los productos procesados ahora último, que es la alulosa, que es un monosacárido, simple decirle a la gente, es hermano o primo de la fructosa, pero con la diferencia que molecularmente no altera el metabolismo, el cuerpo simplemente no lo detecta, tampoco altera la flora bacteriana, según los estudios últimos, por eso hay tanto boom con la alulosa. Y el dulzor es muy parecido al del azúcar, con la diferencia y la maravilla de que no altera absolutamente el sistema metabólico y la respuesta insulínica y los problemas que genera todo eso. La alulosa, yo de lo que he visto últimamente, es lo top en edulcorantes no calóricos. Pero ahí hay un tema de las mezclas. Porque la alulosa que venden en el súper, o la que vende el mercado completo, te diría yo, hay muy poquitas marcas que se restan de esto, son mezclas. ¿Por qué? Porque la alulosa no tiene un poder de dulzor. Cada edulcorante no calórico tiene cierto nivel de dulzor o nivel de poder edulcorante. En el caso del azúcar, si es 1, la alulosa es 0.7. Entonces, endulzan menos que el azúcar. Y ahí la industria lo que hace, obviamente, es agregar... Le pone sucralosa, por ejemplo. Le pone sucralosa. Eso es un muy buen punto, porque uno compra alulosa que tiene el título de este porte, en la etiqueta al frente, pero la da vuelta y ¿con qué es lo que se va a encontrar? ¿Con sucralosa, con maltitol, con eritritol, o normalmente la combinación es sucralosa? Sí, y hace poco hice el video comparando alulosa y efectivamente lo más común es alulosa con sucralosa, porque la sucralosa es un edulcorante, es como el rey en sí de manera tecnológica para la industria. Porque tiene un buen perfil sensorial, queda muy bien en las mezclas, genera una buena sinergia en poder edulcorante. Entonces, la sucralosa es como el caballito de batalla menos malo para la industria. Además de ser económico, es mejor o menos malo que el aspartamo, que la sacarina, que el acesulfamo. Entonces, se ocupa muchísimo más que esos. Pero el tema es que no estás consumiendo alulosa pura. O sea, entonces ahí entra la discusión de... Entonces tienes que consumirla pura. O sea, si quieres tener... ¿Y hay marcas de alulosa pura? Sí, Manaré tiene una que es pura, por ejemplo. Que es una marca que siempre hace productos súper naturales y es muy buena marca. ¿Ellos dirías que son los que venden alulosa pura? Yo no he visto otra marca. No he visto otra en retail al menos. Pero puede ser que en estos negocios más chiquititos, a veces especializados en este tipo de productos, puedan encontrar. Ahí sí, entiendo que está en la góndola de productos naturales siempre... un poquito más sofisticado, ahí está ese tipo de productos Manaré. Igual
ahí como entrando a otro terreno y que capaz que me vaya para otro lado, Alex, tú dime, por favor, pero No, dale. me pasa mucho que estos emporios que venden productos saludables también, que son más chiquititos y que a veces le compran mucho a pyme, y ahí entramos en un terreno a veces un poco oscuro porque muchos de ellos tienen una rotulación y todo, pero no ha pasado por ciertas certificaciones, entonces genera un poco de desconfianza con el cliente. Yo por eso que, no sé, los videos yo lo hago en retail por eso, en el fondo para darle un poco más de seriedad al tema. Todo esto emporios que son súper naturales y que te venden todo súper natural, no tienen el A grado veces entonces de regulación que los no, supermercados. Y no, puede ser que tengan productos que debieran tener que no sellos y tengan no la... los tienen. Exactamente, Ya, me ha pasado, ya. me he encontrado, y a veces al contrario, me he encontrado con ciertas pymes que le ponen sello a algo que no debieron haberle puesto un ¿Con sello. productos en particular que son repetitivos o puede ser cualquier No, puede producto? ser cualquier producto. Lo otro que me pasa mucho en estos emporios es el tema de los ingredientes. A veces algunos de ellos ni siquiera lo declaran. Y por ley, todo producto que se venda envasado debe tener composición de ingredientes estable, nutricional, textos legales, digamos. Entonces, ahí yo entro como en esta dicotomía, porque para mí, en ese sentido, sí el retail hace una pega bien, porque está súper asustado de que llegue Seremi a fiscalizar también. Entonces, los emporios chicos en ese sentido se salvan un poco más de la fiscalización. Okay. Entonces, eso es principalmente, que muchas veces, a veces la gente me dice, no, pero es que yo consumo esta stevia que es mega natural y todo y viene de Bolivia. Y ahí yo entro como en, sí, pero Bolivia no es un mercado top en términos de regulación de etiquetado. Entonces, ¿Quién no sabe qué es tiene eso? exactamente. Y se han detectado fraudes en términos de stevia boliviana. Entonces, ahí es complejo y es un tema sensible porque también entran las pymes, entran las microempresas, que no es desprestigiar, sino que es invitar a hacer las cosas bien. Ahora si pasamos al rubro de la cecina, que el chileno es muy bueno para comer Fanático. jamón, salame, todo tipo de Completo. cecina. Completo, es decir, Yo también, nosotros perdón. somos los reyes del completo, que es cecina, ¿no es cierto? Sí, Y sí. la cecina es un alimento ultra procesado, Mm. no es procesado, tiene un montón de ingredientes. Salvo, obviamente, el prosciutto, que prácticamente es la pierna cortada del cerdo, el serrano ibérico, es decir, muy Son poco de las contados. cecinas son contados, pero la mayoría de las cecinas son alimentos ultraprocesados y en ellos hay elementos, se supone que son bastante cancerígenos, ¿no es cierto? Que son los nitritos, los nitratos y una serie de preservantes para que Sí. esto se mantenga forever ahí. ¿Qué dirías tú que es un buen consejo para la gente que tiene que comprar cecinas, que le gusta? Mm. ¿Qué escoger? ¿Qué evitar a toda costa? Mira, ahí se cruzan dos temas. Se cruza el tema primero de lo saludable y del tema de nitrito. Y respondiendo a esa pregunta, nitrito y nitrato, que es un básico hoy día en cecinas, por lo menos en longaniza, chorizo, salchicha. ¿Qué hacen tecnológicamente? Ayudan al color, por una parte, y también a la vida útil del producto. Entonces, ¿son importantes dentro de su preparación? Sí lo son, porque finalmente el cliente igual te va a castigar cuando no encuentre una salchicha o un chorizo de color rojizo. Te va a castigar y no va a decir, no, esto lo hicieron mal o está Claro, está vencido, vencido, si lo está ve raro. pálido. ¿Cachai? Entonces yo siento que ahí entra el tema de educación alimentaria. Enseñémosle a la gente que no deberíamos estar acostumbrados a ese color. Lo natural no era eso. ¿Cachai? Si hacemos una longaniza bien hecha, artesanal, debería ser súper pálida, si no tiene nitrito y nitrato. Y no debería tener colorante. Sí, ahí yo te diría que, y obviamente, porque no es ni auspiciador, el Jumbo, que tiene una cecina artesanal que hacen ellos, es la única cecina que yo he encontrado Libre. que se puede comer, que tú ves en los ingredientes, dice carne de cerdo, dice agua y sal y un par de cosas más, pero creo que ni siquiera nitritos tiene. O Buenísimo. sea, es una muy buena cecina, así, un consejo a la gente que busque la línea artesanal de Jumbo, muy, muy buena. Buenísimo. Sí, es Mm, súper escaso. Porque yo, es súper escaso, es cuando verdad. hice por lo menos el barrido en el 18, viendo el tema de longaniza y chorizo, es súper escaso. Y pasa ¿por qué son tan negativos los nitratos y nitratos y nitritos? Es porque a alta temperatura, que es obvio, todos vamos a ir a parrillar, que ojo, entre paréntesis, todos estos productos son cocidos. La gente muchas veces no lo sabe, pero una salchicha ya viene cocida. O sea, te Esto lo de podrías que comer así te la de podrías paquete. comer directo del paquete. Todas las cecinas. Todas las cecinas Y uno son cree productos que hay cocidos. que cocinarlas, mira. Sí. De hecho, lo que tú deberías hacer es
que es lo que hago yo en mi trabajo, básicamente, leer los rótulos y ver qué dice ahí, porque a veces te dice calentar 5 minutos, hasta que pegue el hervor, digamos, y perfecto. En el fondo para calentar, pero no para cocinar. Ok. Productos cocidos, digamos. Entonces, el tema está en que las nitrosaminas se generan a alta temperatura. Los nitritos y los nitratos están a alta temperatura, generan nitrosaminas y ese es el compuesto cancerígeno asociado a cáncer colorectal. Mira, Entonces, o sea, lo mejor es, ojalá, como dices tú, darle un hervor a la cecina y dejarla después enfriar un poco, incluso comerse la tibia. no, ahí Ya. ya pasó por temperatura. Una vez que pasa por temperatura Sí. ya aumenta la nitrosamina. Sí, Ok. efectivamente. Entonces, Ya. y obviamente mayor cocción, más tiempo, más riesgo. Pero el tema está en ojalá elegir algo libre. Ojalá obligáramos a la industria a prescindir del nitrato y nitrito. Pero el tema está en nosotros también, en decir, entonces yo me voy a comer una salchicha pálida. Finalmente es de ambos lados. Ambos debemos flexibilizar. Ahora si nos pasamos al tema de los aceites, porque ahí ya entramos de nuevo en que hay una especie de súper alerta satanismo No, de los total. aceites vegetales y que en realidad hay que consumir solo aceites que son de fruto, ¿no es cierto? El aceite de oliva, aceite de palta, aceite de coco, pero evitar los aceites vegetales, que son todos los de semilla, Sí. por la forma como están procesados para llegar La a ser aceite. refinación. ¿Cuál es tu visión al respecto de los aceites vegetales? Porque anda mucho influencer en las redes, No, poco menos que me satanizando cargan. que el aceite maravilla, que el Sí. aceite de raps, que el aceite vegetal, no, jamás, aléjese. Sí. ¿Cuál es tu Muy opinión satánico. de eso? Yo no, o sea, del tema de aceites vegetales refinados, no estoy en contra. Yo creo que, y aparte que el Chile no tiene para pagar siempre un aceite de oliva extra virgen. O sea, la mayor parte de nuestra población no tiene en su despensa o en su canasta básica el aceite de oliva extra virgen. Ojalá lo tuvieran y ojalá todos tuvieran el presupuesto para hacerlo. Y gracias a Dios yo sí lo tengo, pero la gente que consume el aceite de oliva vegetal refinado de soya o de maravilla o canola, no se está matando con eso. El tema está aquí en cómo lo utilizamos. Y ese es el problema. El problema aquí está en la reutilización de aceite, en alcanzar temperaturas sobre el punto de humo en los aceites y sobreoxidarlo. Y hay gente que, no sé, el aceite comienza a espumar cambia de color y lo seguimos utilizando. Ese es el verdadero problema. Y ahí, si la señora del carrito, por ejemplo, que nos está viendo, ve que tiene ese problema, entonces ahí hay que cambiarse. A lo mejor no un aceite de oliva extra virgen porque no da el presupuesto para costo-oportunidad de su carrito. Pero sí hoy día hay otras alternativas. Hay aceites para freír, que son una composición de alto ley con maravilla, por ejemplo, con canola, con maíz, que generan una mayor estabilidad para alcanzar cierta temperatura y con documentos científicos te puedo decir que puedes freír hasta 10 veces en ese aceite, por ejemplo. Ok, y entonces Sin desestabilizarlo, perdón, en el fondo. Eso es un muy buen dato porque Sí. nosotros los chilenos somos mandados a hacer para la fritura, nos encantan las papas fritas, así como los hot dog también. Y ahí, cuando uno va a un McDonald's o a cualquier centro o restaurante de comida rápida y come productos fritos, ellos tienen estándares de que Sí. tienen que botar y cambiar el aceite cada Tal cierta cual. cantidad de cocciones o que la temperatura que hablabas del aceite llega hasta cierto nivel y de ahí no pasa y tienen sensores de temperatura. Cuéntame un poco cómo manejan ellos la salud de este aceite para freír. Sí, Ceremi también está sobre los locales de comida, revisando estos temas. No sé qué tan acucioso será el tema ahí in situ, pero efectivamente ellos trabajan mucho este tipo de estas mezclas de aceite, en el fondo que son más estables y generan mayor duración para la alta temperatura, la alta cocción, porque fritura tiene en muchos casos sobre 170 grados. Entonces necesitas mayor estabilidad y ahí se agregan ciertos antioxidantes, el que te digo yo que es el principal, que es el maravilla altoleico. Entonces, que en el fondo genera un mayor costo. O sea, es un poquito más caro que un soya, por ejemplo, pero genera mayor estabilidad y menor riesgo de oxidación, que es lo que no queremos. Bueno, con un igual aceite por un tema refinado. calórico, porque al final 10 papas fritas tienen 300 calorías, hay que tratar de evitar no comer tan seguido, Total. pero tampoco hay que arrancar del aceite. Y freidoras de eh, aire hoy día también, que Es verdad, hay freidoras de aire que opciones. tenéis menos calorías ahí porque es simplemente temperatura, así que súper bien. Sí. No, y las papas perfritas, por ejemplo, ya vienen con un poco de aceite. Varias de ellas ya incluyen ciertas mantecas, en algunos casos. Entonces no tendrías que agregar nada para poder cocinarla.
Súper interesante la conversa. Ahora, con respecto a un último grupo de alimentos que Ya. también la gente a veces dice es súper sano y estoy en la góndola fuera de riesgo, Saludable, claro. saludable, que es la góndola de los lácteos refrigerados. Lácteos refrigerados. Justamente estamos hablando de las cremas, los Postre, ya. yogures, esas cremas que uno en el fondo aprieta y que sale el crema Chantilly. chantilly, los yogures en general, ¿no es cierto? Los postres de leche. Hay harta cosa ahí. ¿Qué dirías sobre todo los yogures? Porque la gente cree que tomar un yogur ya es algo saludable. Mm. Pero sin embargo, es un alimento ultraprocesado. Y la pregunta es, ¿dónde debiera irme cuando quiero escoger una buena marca de yogur? Algo que sea lo más griego y lo más vikingo posible y que sea un yogur súper fermentado, Ujú. kéfir o... ¿Dónde está el límite ahí? ¿Qué dirías Sí. que la gente debiera escoger en lo que son yogures, por ejemplo? Mire, yo creo que depende mucho de tus necesidades. O sea, ahí volvemos al target, viendo si es un niño, por ejemplo, yo prefiero que tenga 100% azúcar y que no tenga ningún edulcorante, básicamente. Que ojalá sea lo con menos colorantes posible. La línea Origen, por ejemplo, de Colún, ellos sacaron una línea muy linda de productos que está muy bueno para niños. Pero si buscamos un protein, por ejemplo, efectivamente que sea proteína láctea, disminuir el tema de maltodextrina, porque muchos de ellos incluyen ciertos azúcares de rápida absorción. Yo creo que ahí va a depender mucho de qué buscamos nosotros también como Ya. cliente. O sea, ¿qué estoy buscando? Estoy buscando bajar de peso. Entonces quizás sí deberías reemplazar el azúcar por algún edulcorante, aunque la OMS ya les dije que nos alertó que no ayudaban a bajar de peso, pero efectivamente hay un menor aporte calórico básicamente con ese yogur. Entonces ahí obviamente depende mucho, pero yo consumo mucho lácteo en la casa, por lo menos las cremas de leche también. Hay muchas que tienen bastantes gomas, por ejemplo, harto Sí, para que estabilizante, quede un poquito más, ¿no es cierto? más Más cremosa, cremosa. sí. Y ahí también se produce un encuentro porque ponte tú hay una crema light que tiene la marca Nestlé, pero está llena de otros aditivos. O sea, ese producto es un mega procesado, un ultra procesado que no es crema real, pero la gente por bajar un poquito de grasa, cuando hay estudios también asociados a la grasa láctea respecto a temas de saciedad, a cosas que en el fondo no estoy romantizando la crema de leche para que la consumamos en cantidades Pero es un monumentales. buen alimento igual, Pero mejor que la leche sí, descremada que tiene exacto. galactosa, que es un sacario que obviamente te dispara la insulina y si tiene más crema, la leche es un producto más completo y tiene una Sí, respuesta insulínica mucho más suave. sí. Con esto, Y antes, acuérdate que todo tenía que ser sin grasa. Venimos de los 80 en donde era una satanización de la grasa sí, saturada y hoy día estamos menos mal de vuelta, sí. en donde es mejor que los huevos se coman enteros, la leche entera y volvamos a una cosa más natural. Mm. Totalmente. Yo creo que ese discurso es muy importante, el tema de no satanizar la grasa. Hay un video que hice, por ejemplo, de la ensalada. La ensalada la tienes que consumir con una grasa. Tiene que ir aceite, porque hay gente como, no le voy a echar aceite, porque no quiero más calorías en la dieta. Pero no tienes un vehículo para las vitaminas liposolubles si no tienes aceite en una ensalada. Entonces, es súper importante. No hay absorción de vitamina D sin una grasa. ¿Cachai? Entonces, es relevante consumir grasa láctea, por ejemplo, si quieres que se absorba la vitamina D, de la cual estamos mega escasos hoy día. Sí, lo que dice es súper importante. Hay un déficit a nivel, te diría que mundial, de vitamina D, Mm, y que es una vitamina ultra importante en todo el metabolismo, en el tema hormonal, sí. en el tema de recuperación, de evitar dolores musculares después de entrenar. Mira, Es wow. decir, hay un montón de síntomas que está mostrando la gente por deficiencia de vitamina D. Y básicamente es porque, bueno, comen súper mal. Claro. Así que qué bueno que tocaste ese punto. Sí, porque al final necesitas que esté biodisponible. Mm. No solo meterte la vitamina D, sino que efectivamente vaya con su vehículo para que llegue al lugar que debe llegar en nuestro interior. Esta conversa está muy entretenida, pero bueno, ya vamos terminando. Y me encantaría que le dijeras a nuestros auditores que están muy interesados en llegar hasta los 100 bien, que se puede hoy día. Hay que ser un poquito más Mateo con uno, cuidarse Sí. lo que come, entrenar, descansar, cuidar su salud mental. Todo se puede hacer con foco en uno primero. ¿Qué le dirías a nuestros auditores como un consejo con toda tu experiencia en alimentos? Sí, yo creo que el cambio de hábito no puedes esperar un gran cambio. O sea, no puedes, tienes que hacer mini pasitos en esto, porque
Yo con el mismo tema de redes sociales cambié un montón, la gente no sabe, pero a raíz de esto mismo, o sea, de yo ir investigando, yo conozco varias categorías de lleno y muy profundo, pero con el tema de redes sociales me amplié a otras categorías que quizás no eran mi expertise y me fui dando cuenta que yo también tenía que hacer mini cambios en mí, en mi familia. Y creo que ahí está la clave de esto, en hacer estos micro cambios, a lo mejor, que a lo mejor no los vas a hacer día a día, día a día, porque sabemos que después de 21 días hay un patrón que cambia, pero a lo mejor lo puedes hacer una vez por semana y estar así un mes y después una vez o 2 veces en la semana y ir creciendo en esto, porque no es fácil tampoco cambiar tus hábitos, tus patrones de alimentación. Creo que pero hay ciertos cambios chiquititos que uno puede hacer. Para mí fue muy importante y muy potente el cambio integral, por ejemplo. Ir reemplazando mi arroz refinado por un arroz integral. Las pastas refinadas por una pasta integral. Pan, el típico pan blanco, por un pan integral. O sea, esos cambios que a lo mejor para alguien puede decir, no, es demasiado pequeño, impactaron un montón en mi organismo. O sea, mi microbiota es otra. Y eso también benefició a mi casa. Si bien mis hijas no son hoy día tan fanáticas del arroz integral, pero todos comemos eso. O sea, están obligadas básicamente a comer lo mismo. Qué bueno. Y cambia tu aporte de fibra, y no solamente de fibra, también de otras vitaminas, antioxidantes. Entonces, creo que hay micropasos que podemos proponer. Muy buen consejo. Yo creo que se puede partir, hay que partir de a poco, porque como dices tú, los hábitos son muy difíciles de cambiar, pero se puede. Bueno, estamos terminando el capítulo de hoy. Ha sido tremendamente educativo este podcast. Muy, muy útil para toda la gente que nos escucha. Y sigan a la Cami en Me Gusta Comer Rico en su cuenta de Instagram y de TikTok. Van a disfrutar sus videos súper educativos y para que puedan comprar mejor sus productos en el supermercado. Eso. Gracias.